Continuamos con estas entregas especiales de Semana Santa aquí con el pastor Héctor Leite. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto tenerte. Un gusto, Carlos. Saludamos a toda la audiencia. Estamos muy contentos de en esta semana estar hablando de nada menos y nada más que el Cordero Pascual, el sustituto, el Cordero Prometido. Y hoy estar hablando un poquitito sobre el Cordero que realmente salva de la muerte, ¿no? Exactamente. ¿Qué título, no? El Cordero que salva de la muerte. Por lo general los corderos no salvan de la muerte, ¿viste? Te pueden tener ataque al hígado inclusive. Pero bueno, qué lindo es que nosotros podamos exponer, ¿verdad? Por supuesto. Como dice la palabra de Dios, que había un cordero que ya estaba prometido en el Génesis. Había un cordero que era realmente el sustituto y vimos una profecía viviente en Génesis 22. Y hoy quiero mostrar el cordero que salva de la muerte. Había un cordero en el Antiguo Testamento que era la Pascua, que tenían que sí o sí celebrarlo porque estaban saliendo de la muerte, de la esclavitud. Se instituyó. Dios inventa esto tan especial que es un tipo de Cristo, claro. Todo apuntando a Cristo. Es interesante que cuando hablamos de la Pascua es Cristo, el tabernáculo, el lugar de encuentro de Dios hombre, Cristo, el sacrificio, bueno, todo apunta a Cristo. Y la mesa de los panes, las proposiciones, el altar del incienso, el arca en el lugar santísimo, todo apuntaba a aquel que iba a venir. Todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo por venir, la realidad. Yo siempre digo, las realidades siempre, la realidad, lo presente siempre sustituye fotos, láminas, imagen, sombra, porque es presente. Claro. Es presente. A mí me gusta parafrasear con una imagen, ¿no? Yo tengo una tía en Singapur, por supuesto que es imaginaria, solo para la metodología pedagógica. Inventé hace cerca de 35 años una tía que vive en Singapur. El otro día alguien me preguntó, dice, ¿pero sigue viviendo tu tía en Singapur? Y digo, por supuesto, debe tener 114 años por lo menos. Entonces, la ilustración era que mi tía me llama de Singapur y me dice, Héctor, te voy a mandar una foto de cómo ha cambiado mi look, me corté el pelo, me arreglé, cambié total, te voy a mandar una foto. Digo, tía, manda la foto. Y como la tía no maneja las comunicaciones, ni las redes, ni los celulares, nada, es una foto sacada con negativo, claro. Y la va a poner en un sobre y va a llegar en 3 meses. Un día aparece la tía, me llama y dice, Héctor, estoy en el aeropuerto. Tía, ¿qué estás haciendo? Qué lindo. Llega la tía, ¿viste? Estamos con la tía todo el día, comemos, almorzamos de la tarde. Y en la noche le digo, tía, ¿vos trajiste la foto para yo saber cómo está tu look? Y mi tía dice, no precisa foto, estoy en presencia acá. Y es interesante que en el Antiguo Testamento los profetas iban dando algo de Cristo, ¿verdad? Iban entregando algo, así dice, ¿verdad? La Biblia habló muchas veces y de muchas maneras. Dios se reveló en el Antiguo Testamento muchas veces y de muchas maneras, mostrando a Cristo, en la historia con los patriarcas, ahora en el Éxodo que vamos a ver, pero no era la revelación total, era simplemente, por eso dice muchas veces y de muchas maneras, era fragmentado, era parcial, no era total, era variado, se hablaba un profeta, la historia, un sueño, una profecía, la misma mano de Dios o la escritura de Dios. Entonces Dios hablaba variado, ¿no? Así lo dice Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero de repente dice, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Pero ahora, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y uno dice, pará. Entonces ahora no es vocal, es personal, ya claro. Estuvo, ya está. Entonces ahora nos ha hablado. Antes era fragmentado, se largaba un poquito y otro poquito y otro poquito. Pero dice Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, ahora en estos posteriores días nos ha hablado. Es un verbo en un tiempo puntual. Él ya ha hablado, ¿verdad? Por su Hijo, a nosotros. Entonces uno dice, pero pará, hoy nosotros tenemos la realidad. Cuando miramos el Éxodo, está apuntando a esa realidad. Es claro. Sombra de lo porvenir. Pero en todo el Antiguo Testamento ya se estaba mostrando lo que era el Cordero prometido, el Cordero sustituto, y ahora el Cordero que trae vida, el Cordero que te va a dar la vida. Y así dice en Éxodo 12, dice en el libro de Éxodo capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses. Un dato que es importante.
El primer mes de los judíos es el mes de Abib o Nisan, tiene dos nombres, ¿no? Abib o Nisan, que viene a quedar medio cruzado para nosotros, marzo-abril, queda más o menos mitad de marzo y mitad de abril el mes este, ¿no? El mes de Nisan, Abib o Nisan. Jesús entró el 10 de Nisan. Ahora, qué interesante que el 10 de Nisan ellos conseguían el cordero. Lo traían el cordero a la casa. Lo iban preparando, lo iban mirando, todo eso, porque el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, tenían que celebrar la Pascua. Pero el 14 de Nisan, a la hora novena, tenían que matarlo. Y uno dice, qué casualidad. Jesús entra el 10 de Nisan y el 14 de Nisan... A Jerusalén, ¿no? Entra entra a Jerusalén, exactamente. Pero entra no como alguien más, sino entra como la profecía de Daniel 9:24. Totalmente. Que sea en esa entrada de Cristo se completa la semana 69 de Daniel. Por lo cual hay un paréntesis histórico, que es el que estamos viviendo ahora, y después vendrá la última semana de Daniel, que es el anticristo y todo eso. Bien, ahora en esa entrada príncipe, porque así está en Daniel 9:24, ¿no? 70 semanas están determinadas, pero había 7 semanas y 62 semanas. Y la suma de la semana 69 es cuando aparezca el Mesías príncipe, que lo proclamen rey. Y todo fue cuando Jesús entró proclamándose rey. Claro. Porque primero entra en un burrito 0 kilómetros. 0 millas era el burrito, ¿verdad? Era nuevito, el asno. Lo montan como rey. Yo digo, pero Jesús tenía 33 años, tenía una salud y una vitalidad. Y los burritos son chiquititos, ¿viste? Levanta el pie y sube. No, lo cargaron como rey, lo presentan como rey. Cuando entra, por supuesto, mantos, palmas, gritaban, Hosana el que viene en el nombre del Señor, el rey de los judíos. Bueno, fue una fiesta increíble. Tanto, tan fuerte fue todo, que se impresionaron y le pidieron a Jesús, como Jesús era de perfil bajo, le dijeron, mire Jesús, acá hay una arenga de más, acá algo está pasando. ¿Por qué no le decís que se callen? Y Jesús utilizó una figura literaria, ¿verdad? La personificación y metonimia, diciendo, si yo hago que esta gente se calle la boca, las piedras clamarían. Yo me dice, qué raro, ¿por qué? Porque se tenía que cumplir la profecía de Daniel 9:24, que lo tienen que gritar y proclamar rey de los judíos. Eso fue el día de Nisan. Qué interesante. El 14 de Nisan, cuando están matando a las 3 de la tarde todos los corderos de Jerusalén, están matando todos los corderos que ya había entrado a la casa. A las 3 de la tarde está muriendo el cordero pascual. Exactamente a la hora. Uno dice, che, qué linda casualidad. Bien ajustados los relojes, ¿eh? Muy bien ajustados los relojes. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de este Éxodo 12, dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Más si la familia, bueno, ahí menciona. Y el verso 5 dice, el animal será sin defecto. Ahora, qué interesante, yo estaba escribiendo algunas cosas, me escribí algunos puntos, las 10 conexiones entre la Pascua y Cristo. Y lo voy a rápidamente. Bien. Las 10 conexiones entre la Pascua y Cristo. Porque Éxodo, capítulo 12, dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es exactamente lo que dice Juan 19:31, que antes de... ¿Por qué 2 tardes? Porque el día judío terminaba a las 6 de la tarde. Vamos a imaginar, a las 6 de la tarde, 6 y 5 ya es el otro día. Pero sigue habiendo sol, el mismo sol que lo tenías 10 minutos antes, ¿viste? Claro, sí. Eran 2 tardes ahí, pero vos tenés la terminación y el comienzo. Ahí tenían que morir Jesús, a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde ellos tenían que comer la Pascua. Era la preparación de la Pascua. La tenían que comer. Lo tenían que comer rápido, apresurado, porque así lo comieron cuando salieron de Egipto. Claro. Era un día especial en el cual el cuerpo no podía quedar colgado. Exactamente. Entonces lo tienen que bajar. Lo tienen que bajar
No se olviden que tienen que bajar rápidamente a Jesús y a todos los que estaban allí por causa de que se venía el tema de la preparación de la Pascua, entonces no puede estar. Acá hay un buen dato, ¿no? Porque algunos dicen, pero Jesús celebró la Pascua. No, Él fue el Cordero Pascual. Él lo que hizo fue adelantar la Pascua como lo que llamamos la Santa Cena, Claro. con los discípulos. Él adelantó eso. Dice, yo quiero estar con vosotros. Él lo adelantó. Porque la Pascua en realidad viene al otro día. Por eso tienen que bajar el cuerpo. Por eso las mujeres compran las especies aromáticas. Está el relato, está muy bien el relato. Que lo vimos hace como 4 o 5 años atrás. Si alguien lo quiere, ¿va a dónde? En Llamada a Medianoche lo pueden encontrar ahí, la última semana de Cristo. Ahí está, y ahí se explica toda la secuencia, que Lucas la da muy bien. El día miércoles es que se habla de eso. Exactamente. Entonces, el jueves las mujeres no pueden comprar absolutamente nada porque es Pascua. Compran las especies aromáticas y todos los ungüentos y todos los perfumes y todo eso el día viernes. Después dice, descansan conforme a la ley. Dice, descansan conforme a la ley, ¿cuál? El sábado. Y el domingo temprano cuando va, ya no está. Entonces, Lucas, capítulo 23, da muy bien toda la secuencia de la cronología. Ahora, las 10 conexiones rápidamente le digo. Primero, el cordero debía ser sin defecto. Cordero sin defecto. Jesús, ¿verdad? Fue completamente sin pecado. También, como dice 1 Pedro 1.9, ¿verdad? Como un cordero sin mancha y contaminación. Segundo, el cordero era examinado antes del sacrificio. Eso está en Éxodo, por supuesto, ¿no? Es lo que dice acá. Lo tenían que traer el día de Nisan, el 14, en esos días lo analizaban. Cristo fue examinado por líderes religiosos, Poncio Pilato, Herodes, Antipas, y ninguno halló culpa. Sí. De hecho, nos llama hasta la atención que Pilatos, ¿verdad? El que se lava las manos, él lo quiso salvar 3 veces. Dice, muchachos, si le damos una buena paliza, lo largamos y quedamos así. Dice, no, crucifícale. 3 veces quiso salvarlo, no por bueno. No por bueno, sino porque realmente sabía que la sangre iba a pesar a todos ellos. Bien, ahora el cordero era examinado, Cristo fue examinado. El cordero era sacrificado al atardecer, Pascua. Eso es lo que dice Éxodo 12.6. Mira lo que dice 12.6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Cristo murió exactamente a la misma hora de los sacrificios pascuales. Exactamente. 4. La sangre debía aplicarse. La Pascua, en el versículo 7 dice, tomarán la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas y en lo que han de comer. Ahora, qué interesante. La sangre se colocaba en el dintel, en los postes. Cristo, su sangre, ha traído la redención a la humanidad. No se colocó en la puerta, no se colocó en la ventana, no se colocó en ningún lado. Su sangre era la única sangre que podía limpiar el pecado. Porque vimos que la sangre de los corderos, de los machos cabríos, solo cubrían el pecado. Pero iba a venir una sangre, la de Cristo, que no iba a cubrir, iba a borrar. Por eso dice Efesios que llevó cautiva la cautividad. Y uno dice, pero como en la cruz recién se borró el pecado, en la cruz recién se quitó el pecado, estaba cubierto. Porque muchos se preguntarán, ¿cómo eran salvos Abraham, Isaac, Jacob, José y millones de personas que fueron amantes de Dios? Si no estaba Cristo. Bueno, eran salvos por fe y obediencia hacia el futuro, que es el Cristo. Es exactamente igual hoy. Nosotros somos salvos por fe y obediencia hacia el pasado. O sea, uno venía hacia el futuro y nosotros vamos hacia el pasado, pero siempre está Cristo en el medio. Sí, Pablo lo dice bien, ¿no? Lo dice muy claro que había que sí o sí estar con la obediencia, la fe y la obediencia hacia Cristo. Bien, ahora, ¿por qué todo concentrado en Cristo? Porque era la única sangre que podía borrar ese pecado. La de ese pecado y la del pecado presente y futuro. Entonces la sangre se aplicó y se aplicó muy bien porque por su llaga nosotros fuimos curados y esa sangre fue derramada para no cubrir el pecado, borrarlo totalmente. Ahora muy bien, eso lo explica también Hebreos 9.12. 5. La salvación dependía de la sangre. En Éxodo 12.13 dice así, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es interesante
que esa sangre te cubría, ¿no? Por eso la palabra Pascua es la palabra en el Pesaj o Pasja en griego, que quiere decir en definitiva pasar por alto. Porque Dios ahora no ve muerte, ve la sangre. Y gracias a Dios hoy Dios no nos mata, no ve muerte, ve a Cristo. Por eso el perdón dice yo te perdono, la justificación dice yo no veo nada. La sangre de Cristo borró. Como dijo Pablo, el acta de los decretos, en realidad en el griego dice el pagaré de los decretos que era contra nosotros, fue borrado, fue clavado en la cruz y esa sangre lo borró. Tópico número 6. Ningún hueso del cordero debía quebrarse. Éxodo 12, 46 dice así. Se comerá en una casa y lo llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahora, qué interesante, cuando crucificaron a Jesús, los soldados, uno intentó que sí, que no, pero dijeron no quebraron ninguno de sus huesos de sus piernas, ¿verdad? Inclusive cuando lo crucificaron, pasaron por el medio de huesos y tendones, ¿verdad? Claro. Acá o donde sea, pero no quebraron ningún hueso. Y uno dice, pero es lo que dice Juan 19:36, el cumplimiento está allí. Nadie iba a tocar nada. 7, el cordero debía comerse completamente. 12:8, ¿verdad? Dice así 12:8 de Éxodo. En aquella noche comeréis la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. Y ahí estaba el pan sin levadura, pureza, y Cristo fue exactamente como pedía la Pascua, sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no hizo pecado. Él no había pecado en su mente. Nosotros pecamos en nuestra mente. Cada uno peca o es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído seducido. Jesús no pecó en su mente. Que haya sido tentado es una cosa. Ser tentado no es pecado. Sí. Jesús fue tentado miles de veces. Seguimos. La Pascua significaba liberación de esclavitud. Israel fue librado de Egipto. Y Cristo nos libera y nos liberta, ¿verdad?, del pecado, de la condenación, de la muerte espiritual. Porque cuando decimos ¿somos salvos de qué? Del pecado y sus consecuencias. Y esto lo logró ese Cordero Pascual que los libraba de la esclavitud, los dejaba en una posición de privilegio, y a nosotros nos deja, más que en una posición de privilegio, nos deja en una posición de bienestar. Y el punto número 10, que yo estaba anotando, la Pascua inauguraba una nueva vida. Cuando ellos celebraron la Pascua, salieron de la esclavitud. Eran 400 años de esclavitud en Egipto, ¿no? Así que imagínate, que se cambia todo, se cambia el calendario, se cambia todo. Es interesante, los judíos celebran su calendario de la salida de Egipto, ¿no? Cristo también inaugura una nueva vida, una vida que es la nueva naturaleza. Ellos tenían la libertad, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento con la Pascua. Nosotros tenemos una libertad que nos coloca en una posición de privilegio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Pascua era una profecía viviente, otra vez algo que pasa allí, que es una profecía viviente. Por eso Juan el Bautista proclamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí. Por eso es fundamental esto, ¿verdad? Quita el pecado del mundo. Y hay un versículo, que lo tengo acá, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Uno dice, pero qué bueno, porque no solo nos dio la libertad, nos coloca en una posición de privilegio. Cristo pagó, como dice Hebreos 10, versículo 2, que en el Antiguo Testamento se hacía siempre memoria del pecado. Pero cuando viene Cristo, pagó la deuda. Este Cordero que salva de la muerte dice, bueno, Leites cuánto debe, y debe 1000, y no puede pagar, tiene que morir. Si no puede pagar, tiene que morir. Lo que hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, extendían un pagaré. Esos sacrificios que cubrían el pecado era un pagaré hasta el próximo año. Por eso el sumo sacerdote entraba una vez cada año con sangre ajena para poder extender el pagaré un año más. Pero viene un buen amigo nuestro,
de Carlos, de Héctor y de todos, que se llama Cristo, y dice, ¿cuánto debe Leite? 1000. Entonces paga. Dice, Leites, usted no solo no tiene deuda, usted tiene vida ahora. Digo, qué bueno, muchas gracias. Momento, no terminamos. Dice, ¿Leite quedó a 0? Sí, Leite está a 0. Pongamos 1000 a la cuenta de él. Pues si Cristo no entra en nuestra vida, a los 3 días ya estamos debiendo de nuevo. Totalmente. Y Totalmente. muerte. Y muerte. Entonces, Él puso de lo de Él en nosotros para que nosotros podamos entender, realmente me salvó de la muerte. Me salvó de la muerte espiritual, me salvó de la muerte eterna. Y me colocó en una posición, que siempre digo y insisto, en una posición de más que vencedores. En una posición de que si bien vamos a disfrutar la eternidad, empecemos a disfrutar el Evangelio aquí en esta tierra. Como dijo Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido resistida la prueba, recibirá, la 60 dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. En el griego dice, recibirán la vida, que es la corona que Dios le ha prometido. Porque en el griego lo que está diciendo es una vida eterna, pero aquí disfrutándola en esta tierra. O sea, el que es cristiano y ha aceptado este Cordero Pascual, hemos podido disfrutar, ¿verdad? Estamos disfrutando la vida y la estamos disfrutando de una manera especial. Por supuesto que vendrá la vida eterna, pero ya estamos disfrutando una vida abundante aquí en esta tierra. Así que, querido amigo, déjeme decirle que este Cordero que salva la muerte está prometido para todos aquel que le pueda creer. Así es. Bueno, gracias Héctor por esta enseñanza y nos reencontramos en la última que nos queda en la próxima entrega, ¿te parece? Totalmente de acuerdo. Estaremos así, firme como rulo de estatua, dice el dicho. Bueno, hasta pronto.